días a todos, que Dios les bendiga. Qué lindo poder alabar, adorar a Dios, ¿no? Expresar de lo profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, las alabanzas, ¿no? Vieron que en Juan 4 dice que el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Una adoración profunda que fluya de nuestra comunión, de nuestra intimidad y del poder del Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas, ¿sí? Por eso es que Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, y también hay milagros, también en la alabanza del pueblo de Dios. Yo quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra, por título, tiene la estrategia para vencer al enemigo, ¿sí? Es bien interesante porque desde el principio de la historia humana existe una batalla invisible, una batalla que no vemos con nuestros ojos naturales, y no es una guerra entre naciones, sino entre dos reinos espirituales, ¿sí? Justamente la Biblia revela que el ser humano vive en medio de un conflicto espiritual. Nos guste o no nos guste, acá no hay neutrales, sea creyente, no sea creyente, todos estamos en guerra espiritual. Por eso fundamentalmente, como primer paso, necesitamos a Jesucristo, aceptarlo en nuestro corazón, entregarle nuestras vidas, ¿no es cierto?, para poder estar con la armadura, con la protección y con la bendición de Dios. Y el que así no lo hace, bueno, va a estar desprotegido, y obviamente, como todas las cosas en la vida, sin Dios, Jesucristo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. El apóstol Santiago, experimentado en luchas internas, en conflicto, en tentaciones y en presiones espirituales, él revela una de las estrategias más poderosas de la victoria espiritual en toda la Escritura. Es fuerte realmente, porque en un solo versículo se nos da un principio espiritual del reino de Dios, y nos enseña justamente el proceso más eficaz para la victoria en la guerra espiritual. Este versículo es Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, este versículo contiene tres acciones espirituales: someteos, resistir y huirá, ¿no? Y los pasos es someterse a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Es impactante, es impactante. En pocas palabras, el Señor nos muestra a través de la Escritura cuál es la clave de la victoria en la vida espiritual y en la lucha espiritual. Y no dice que el diablo va a negociar con nosotros, no dice que él te va a atacar más fuerte o más débil. Dice algo sorprendente, algo que sorprende, que con solo imaginarnos, wow, ¿cómo será, no? Dice: huirá de vosotros, huirá de vosotros. O sea que el enemigo, que atemorizó naciones desde el comienzo de la creación, que engañó a imperios, que derribó reinos, pero huye ante un creyente que entiende este principio, que primero se somete a Dios y después resiste, ¿no? Ese es el proceder. Por eso es que vamos a reflexionar sobre el poder espiritual que está escondido en este versículo.
En todo el contexto del capítulo 4 de Santiago, Santiago está confrontando las guerras internas del corazón humano, ¿sí? Todo lo que pasas vos y todo lo que paso yo. Él habla de los deseos carnales, del orgullo, de la amistad con el mundo, de las luchas internas. O sea que en concreto él no habla de algo externo, ¿sí? Él está hablando del corazón. Por eso antes de hablar de guerra espiritual, ¿no? Santiago nos habla de rendición ante Dios. Antes de hablar de guerra espiritual, tenemos que estar rendidos ante Dios. Este principio es fundamental, es clave, hermanos, es tenerlo presente todos los días de nuestra vida. No se puede resistir al diablo si primero no nos rendimos ante Dios. No tengo autoridad espiritual. Puedo pegar muchos gritos, puedo querer hacer liberación, puedo querer reprender, puedo querer hacer muchas cosas relacionadas a la guerra espiritual, ¿sí? Pero si no estoy sometido a Dios, si no estoy bajo la protección de Dios, si no estoy humillado ante Dios, si no tengo dependencia de Dios, de nada sirve, ¿sí? Porque muchos queremos tener autoridad espiritual sin rendición, pero el reino de Dios, la autoridad nace de la obediencia. ¿Querés tener autoridad espiritual? Obediencia, someterse a Dios, ¿sí? Obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Someteos a Dios es una palabra griega, someterse, ¿sí? Es hipotazo, con H, Y y doble S, ¿no? Y significa colocarse bajo autoridad, alinearse voluntariamente, rendirse ante el gobierno de Dios. Bien clarito y bien contundente. Eso significa someter mi voluntad a la voluntad de Dios, someter mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, mi esperanza, mis emociones, someter mis decisiones a Dios. Y no es una sumisión forzada, obligatoria, es una rendición voluntaria al gobierno de Dios. Uno voluntariamente se rinde ante Dios. Uno voluntariamente decide, porque ese es un principio clave de la vida espiritual. En el Pentateuco, en Deuteronomio, dice la palabra de Dios, el Señor dice: he aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien, ¿no es cierto? Pero siempre están los dos caminos delante de nosotros. Nosotros elegimos, nosotros decidimos, nosotros tomamos, ¿sí?, las decisiones con respecto a nuestra vida espiritual. Por eso, en el libro Romanos, el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino la establecida por Dios. Y el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios mismo resiste y atrae condenación para sí mismo. Es clave, es fundamental, ¿sí?, la obediencia y la sujeción, fundamentalmente y por sobre todas las cosas, ¿no?, a Dios, obviamente, y después a las personas que Dios le ha dado esa investidura, esa autoridad, hombres y mujeres de Dios llenos del Espíritu Santo, porque también nuestro testimonio habla de nuestro fruto, ¿no es cierto? Por sus frutos lo conoceréis, dijo el Señor Jesucristo. Entonces tenemos el ejemplo más contundente, ¿no?, y más cabal lo dio
Jesucristo en Getsemaní. ¿Sí? Él estaba arrodillado sobre una roca, dice que sudaba como grandes gotas de sangre, ¿no? Y él dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y en ese contexto, el Señor Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! ¿No? Cada oración de un creyente tiene que terminar, ¿no?, con esas palabras. Necesito todo esto, Señor, pero que sea tu voluntad, Padre, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. ¿No es cierto? Claro. Yo puedo tener una voluntad muy buena para mis hijos, por ejemplo. Puedo tener una voluntad agradable, pero nunca la voy a tener perfecta. Solo Dios tiene esa voluntad con nosotros. Y ahí en Getsemaní, en ese momento, Cristo estaba estableciendo la victoria espiritual más grande de la historia. La victoria espiritual más grande de la historia, hermanos, ¿sí? Porque la cruz no comenzó en el Calvario, en la cruz, comenzó en la rendición. Comenzó: Padre, que sea tu voluntad. Jesús sabía lo que le esperaba. Él no estaba sudando gotas de sangre porque tenía miedo a enfrentar eso, sino porque iba a haber un instante en la eternidad que iba a ser revelado cuando Cristo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Un instante en la eternidad que el Padre le da la espalda al Hijo, porque en ese instante cargó todos los pecados de la humanidad, los tuyos y los míos, ¿no? Es impresionante, hermanos. Por eso es que el poder espiritual comienza cuando dejamos de gobernar nuestra propia vida y permitimos que Dios la gobierne. Dejo de ser el Señor. Yo tomo las decisiones, yo decido, yo lo hago. Santiago dice en un versículo: si Dios quiere, si Dios quiere, decir mañana voy a hacer esto o voy a hacer otro, ¿no? Porque es así realmente. Si Dios quiere, si no, no podemos hacer nada. Entonces, siempre, antes de luchar contra el enemigo, debemos preguntarnos a nosotros mismos: ¿mi vida está sometida a Dios? Voy a hacer una liberación, voy a reprender, voy a la guerra espiritual, voy a evangelizar, voy a aclamar a Dios por lo que sea, humillado, postrado ante Él. Entonces, antes de luchar con el enemigo, me pregunto: ¿mi vida está sometida a Dios con lo que eso representa? Otra pregunta: ¿mi corazón está alineado con su voluntad? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Sí? Y lo tercero que nos preguntamos es: ¿estoy viviendo en obediencia? ¿O cómo ando? Bravo, ¿no? Bravo. Es lindo que en Deuteronomio, todo el capítulo 28 de Deuteronomio, o sea, el contexto, habla de las bendiciones de la obediencia, ¿no? Y en el capítulo 28, en el versículo 7, ¿no?, condicionado a la obediencia, obviamente, dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. O sea, tus enemigos vienen todos juntos, unidos a atacarte, pero está el poder de Dios que se manifiesta y tienen que huir para todas partes, ¿no?, al camino que primero se les presenta. ¿Por qué? Porque la rendición abre la puerta a la autoridad espiritual. Si yo quiero tener autoridad espiritual, tengo que someterme a Dios, tengo que estar
en obediencia. Yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Puedo ir a la esquina con un megáfono y ponerme a predicar. ¿Está mal? No, porque Dios nos mandó a hacer eso, ¿no es cierto? Pero está mal si no lo hago bajo la cobertura espiritual de mi pastor. Pastor, tengo que hacer esto. Yo hoy me invitan a predicar cualquier día, a cualquier hora, que no tengo que venir acá, y antes de responder lo llamo al pastor. Pastor, me invitaron. ¿Vos me autorizás? ¿No? Siempre. Entonces uno está con cobertura espiritual. Tu pastor va a estar orando por vos. Tu pastora van a estar orando por vos. Es fundamental en la vida justamente la rendición, porque abre la puerta a la autoridad espiritual. Yo recuerdo hace muchos años, como 30 años atrás, fui a una campaña de una semana acá en el Delmi, que vino el pastor evangelista Alberto Motesi. Estuvo toda la semana predicando. La última noche mi pastor me lleva, yo era bien nuevito, ¿no? Y le dice a Motesi, mirá, él es un discípulo, dice, ¿por qué no le das una palabra y haces una oración? Dice, mira, yo te puedo dar miles de consejos, te puedo decir tantas cosas, pero lo concreto es que podés vivir en la iglesia, podés vivir ayunando, podés vivir orando, podés vivir cantando, alabando, pero si no estás en obediencia, porque rompemos nuestra comunión con Dios. Rompemos nuestra comunión con Dios, hermanos. Por eso es que es tan importante que por sobre todas las cosas, obediencia y sujeción, ¿sí? Y después dice el versículo de Santiago, someteos, y después dice, resistid al diablo. Después de estar sometido, después de estar bajo autoridad, ahí recién te resistís, ¿sí? Es la palabra resistir, es la palabra antistemi del griego, obviamente, y que es un término militar, pero también espiritual, que significa ponerse firme contra el enemigo, oponerse, mantenerse firme en la batalla, nunca retroceder, jamás retroceder, porque es Dios el que nos envía y va delante de nosotros. Por eso, hermanos, Jesús nos da, ¿no?, la táctica espiritual, ¿sí? Cuando él fue tentado por Satanás en Mateo capítulo 4, ¿sí?, el enemigo le ofrece al Señor poder, pan, gloria y autoridad, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Cristo respondió con una frase poderosa. Cristo dijo, escrito está. 3 veces, escrito está. Y Satanás se tuvo que ir. Y esto nos enseña, hermano, que el enemigo no retrocede ante emociones, ante los gritos que podemos dar. El enemigo retrocede ante la verdad de Dios. Ante la verdad de Dios, el enemigo retrocede. Por eso es que es importante tener en cuenta esto, ya lo repetí, que Santiago no dice resistir al diablo y luego someterte a Dios. No, es al revés. No es resistir y después me someto a Dios. No, él dice primero someteos a Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual depende de nuestra posición espiritual. ¿Cuál es mi posición? La obediencia, la rendición ante el Padre, la entrega incondicional. Por eso que esta es la enseñanza. Nosotros resistimos cuando declaramos la palabra de Dios, cuando rechazamos los pensamientos contrarios a Dios. Todo pensamiento contrario a Dios se contradice con la palabra.
se contradice con la palabra de Dios, se contradice con lo bueno, con lo agradable y con lo perfecto. Siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Cuando nosotros resistimos, permanecemos firmes en la fe, caminamos en obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la resistencia espiritual no es algo del corazón, no es algo almático, no es algo que pasa por mi voluntad, una determinación espiritual, fortalecida por Dios, humillados ante Dios. Ahí recibimos la fortaleza para poder resistir de la forma que corresponde, hermanos. Por eso es que esta es una verdad importante desde la perspectiva bíblica, muy importante. En la Escritura, muchas veces el corazón, ustedes saben, representa nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras inclinaciones internas, nuestras decisiones, mientras que la resistencia espiritual implica un acto de la voluntad, pero alineado con Dios. Tengo que estar en la misma frecuencia, tengo que estar en obediencia, tengo que pedir conforme a su voluntad, hermanos, ¿sí? Porque cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad divina, el creyente se fortalece espiritualmente y de esa manera puede permanecer firme hasta ver la victoria que Dios ha prometido en su vida. Por eso, primera de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, tenemos la petición que le hayamos hecho. ¡Wow! ¿Quieres recibir lo que le pidas a Dios? Tiene que ser conforme a su voluntad. Y para conocer su voluntad, tenés que estudiar la palabra, tenés que leer la palabra, tenés que estar en comunión, ¿no? Todo tiene una consecuencia en la vida. Y en este caso, la consecuencia de estar alineados a la voluntad de Dios era la victoria y la respuesta a nuestras oraciones. Y la tercera palabra que nos dice Santiago es una promesa sorprendente, impactante. Huirá de vosotros, dice. ¿Usted se imagina? Yo me acuerdo cuando me convertí, la primera vez que leí este versículo, pensaba, no me podía imaginar, ¿viste? El diablo, sometido al diablo casi 40 años, ¿no? Por las adicciones, que el diablo huya de mí, que tenga miedo, ¿no? Pero hay condiciones: someterme a Dios y resistir. Y huir implica, miren lo que hace el diablo, ¿qué implica? Escapar, correr aterrorizado, retirarse rápidamente, huir despavorido. Hermanos, ¿por qué? Porque el enemigo no huye de nuestra fuerza, él huye de la autoridad de Dios en nuestra vida, como consecuencia de nuestra obediencia al Señor. Hay un pasaje que claramente nos muestra, yo lo voy a explicar cortito nada más, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 13 al 16, para que tengan la referencia bíblica, les digo, ¿no? Aparecen los 7 hijos de Esceva, dice la Biblia. Ellos intentaron expulsar demonios diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y quería liberar a las personas con esas palabras: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué fue lo que sucedió? El espíritu maligno le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?
¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? ¿Con qué autoridad? ¿Qué pasó? Ellos intentaron ejercer autoridad sin relación con Dios, sin comunión con Dios, sin Jesucristo en sus corazones, sin la bendición del Padre, sin estar sujetos a Dios y a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cuál fue el resultado? El demonio los atacó y ellos huyeron desnudos y lastimados. ¿Te imaginas la escena? ¿No? Te reprendo por Pablo, por Jesús. Él los atacó, los desnudó, los lastimó, huyeron como pudieron. No era la fórmula, no es la manera, no es la manera. Entonces, esto nos revela un principio: la autoridad espiritual no se imita, la autoridad espiritual no se imita, se recibe de Dios. Es auténtica, es genuina, es Dios que delega y da esa autoridad. Por eso es que la autoridad contra las tinieblas no depende de una fórmula, sino de nuestra relación con Cristo, de nuestra sujeción al Señor y de vivir en el Espíritu, de la vida en el Espíritu, hermanos. El versículo revela la cadena de autoridad espiritual. Primero Dios, segundo el creyente rendido, tercero el enemigo derrotado. Fácil, ¿no? Como para tenerlo presente todos los días de mi vida. La cadena de autoridad espiritual: Dios, el creyente rendido, el enemigo derrotado. Cuando un creyente vive sometido a Dios, su vida se alinea con el Espíritu. Su autoridad espiritual aumenta, su discernimiento espiritual crece y su fe se fortalece. Miren si no es importante, hermanos, para nosotros, porque muchas veces vivimos resistiendo al enemigo, pero olvidamos el primer paso. Queremos ir a la guerra, queremos reprender, queremos hacer un montón de cosas, pero olvidamos el primer paso. No es gritar más fuerte, no es hacer más guerra espiritual, no es buscar fórmulas, ¿sí? El primer paso es rendirse de todo corazón a Dios. Cuando un creyente vive así, su vida se vuelve territorio del reino. Su mente se llena de la verdad, su corazón se fortalece y camina en autoridad. El enemigo no teme a un creyente carnal, pero sí teme a un creyente rendido y firme en la verdad de la palabra del Señor. Ese creyente camina en autoridad, ese vive en obediencia, resiste en la fe y permanece obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, la promesa de Dios es clara: huirá de vosotros, no porque seas fuerte, ¿no?, sino porque Dios está contigo, como decía la pastora Luciana. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Es una pregunta, ¿no? Pablo nos dice, como diciendo, reflexiona, date cuenta, que te caiga la ficha. Si Dios está con vos, ¿quién contra vos? Pero Dios tiene que estar, ¿no es cierto? Hay una condición, por eso dice, si Dios está por nosotros. O sea, la verdadera guerra espiritual comienza en el corazón del creyente. La victoria no comienza gritando contra el diablo, sino rindiendo el corazón a Dios. Cuando un creyente vive sometido a Dios, su vida refleja autoridad espiritual. No necesita andar diciendo, yo tengo autoridad espiritual. Tienen que sujetarse porque yo tengo la autoridad delegada por Dios. No necesitas que digas nada. Tu vida refleja esa autoridad.
fluye esa autoridad. El poder de Dios te respalda. El Espíritu Santo está con vos y Él te da esa autoridad. Somos investidos de esa autoridad espiritual. Entonces, nuestra fe se vuelve firme y el enemigo pierde todo derecho sobre tu vida. ¿Sí? El enemigo pierde todo derecho sobre tu vida, hermanos. ¿Sí? Por eso el principio es claro. La rendición a Dios produce autoridad. La autoridad espiritual provoca la huida del enemigo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos querido pelear batallas espirituales sin antes rendirnos a ti, completamente a tu voluntad, Señor. Hoy decidimos que nos sometemos a tu gobierno, a tu palabra, a tu espíritu. Rendimos nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros caminos. Padre, levanta en nosotros una vida de obediencia, fortalece nuestra fe para mantenernos firmes contra toda obra del enemigo, Padre. En el nombre de Jesucristo declaramos que todo ataque espiritual, toda mentira, toda opresión y toda estrategia del enemigo pierde autoridad sobre nuestra vida. Declaramos que caminamos bajo la cobertura de Cristo, bajo la victoria de la cruz y bajo el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.